lo que refleje el lago. Nunca es solo un reflejo. A veces, es una puerta. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero entre los silbidos del aire creyó escuchar otra cosa. Un murmullo familiar, dulce y terrible al mismo tiempo. Una voz que susurraba su nombre. La sombra en el lago capítulo 6. Voces bajo el agua. El día amaneció nublado, con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Clara no podía apartar de su mente la última frase del diario de su madre. Nunca es solo un reflejo. A veces, es una puerta. Ese pensamiento le daba vueltas una y otra vez, como un eco que se negaba a extinguirse. Cuando se reunió con Mateo, él la encontró sentada en las escaleras de la plaza, con el diario en las manos. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó él, examinando sus ojeras. «No puedo», admitió Clara. «Cada vez que cierro los ojos, la escucho. Mi madre. Sé que su voz viene del lago». Mateo se cruzó de brazos, preocupado. «Clara, lo que escuchas no es tu madre. Es lo que sea que vive ahí, usando lo que más quieres para atraerte». Ella lo miró con terquedad. «¿Y si me equivoco? ¿Y si de verdad está allí?». Mateo suspiró. Conocía esa mirada. No podría convencerla. Así que solo dijo: «Está bien. Pero no vas a ir sola». Esa noche, ambos caminaron de nuevo hacia el lago sombrío. El aire estaba helado, y el silencio era aún más profundo que las noches anteriores. Ni grillos, ni pájaros nocturnos, ni el crujido de ramas. Solo el sonido de sus pasos y su respiración agitada. Cuando llegaron a la orilla, el agua parecía un cristal oscuro, inmóvil. Clara encendió su linterna, pero la apagó casi al instante. La luna llena iluminaba lo suficiente, y de algún modo sentía que la luz podía llamar la atención de aquello que se ocultaba bajo el agua. Se arrodilló junto al muelle, con el diario de su madre apretado contra el pecho. El viento sopló con fuerza, levantando pequeñas olas que golpeaban la madera. «Estoy aquí», susurró Clara, casi en contra de su voluntad. «Si de verdad me escuchas, dime algo». Mateo puso una mano en su hombro, preocupado. Clara, no, pero no terminó la frase. Ambos se quedaron helados al escuchar lo que vino después. Desde la superficie del agua, surgió un murmullo. No eran las olas ni el viento. Eran voces. Decenas, cientos de voces superpuestas, susurrando palabras que no lograban comprender. Algunas eran profundas, otras agudas, algunas sonaban como lamentos, otras como risas apagadas. Clara se inclinó más, con el corazón latiendo desbocado. Entre ese mar de voces, distinguió una, clara y cercana. «Clara, hija», la joven abrió mucho los ojos. «Mamá». Mateo la sujetó fuerte. «No es ella. No te acerques más». Pero Clara ya estaba llorando. Esa voz, era la misma que la había arrullado de niña, la misma que recordaba en sueños. «Eres tú». «Lo sé». De pronto, el agua se agitó violentamente. Unas manos pálidas emergieron de la superficie, moviéndose como si quisieran alcanzar el muelle. Clara retrocedió, pero no pudo apartar la vista. El rostro de una mujer se formó en el agua, difuso, borroso, pero con facciones que reconocía. «Mamá», susurró, temblando. El rostro abrió la boca, y el murmullo se convirtió en un grito desgarrador que retumbó en todo el bosque. Mateo la jaló hacia atrás, alejándola del muelle justo cuando el agua estalló en una ola que mojó toda la orilla. Cayeron sobre la arena, empapados y jadeando. Las voces desaparecieron de golpe, como si nada hubiera pasado. El lago volvió a quedar en calma, reflejando la luna de manera inocente. Mateo apretó los dientes. «¿Lo ves? Te está engañando. Usa lo que más quieres para arrastrarte». Clara, con lágrimas en los ojos, apenas podía hablar. Pero la escuché, era ella, Mateo. Tenía que serlo. Él negó con la cabeza. «Sea lo que sea, si seguimos así, no vamos a salir vivos». Un silencio pesado se interpuso entre ellos. Clara sabía que Mateo tenía razón, pero la duda le devoraba el alma. ¿Y si de verdad había sido su madre? ¿Y si se estaba rindiendo demasiado pronto? Antes de irse, Clara miró una última vez el lago. Y en la superficie, justo antes de que el viento rompiera el reflejo, creyó ver algo imposible. No solo el rostro de su madre, sino también el suyo propio, mirándola desde dentro del agua, y sonriendo. La sombra en el lago capítulo 7. El pueblo dividido. El amanecer trajo un aire denso, como si la tormenta de la noche anterior hubiera quedado suspendida en el ambiente. El pueblo entero parecía estar bajo una sombra invisible. Las calles vacías, las persianas cerradas, y un silencio extraño que se colaba incluso dentro de las casas.
Clara y Mateo regresaron empapados del lago, con la ropa pegada al cuerpo y los nervios destrozados. Ninguno de los dos durmió. El recuerdo de las voces seguía vibrando en su interior, pero lo que más los inquietaba era esa última visión. El reflejo de Clara en el agua, sonriendo como si no le perteneciera. A la mañana siguiente, cuando salieron a la plaza, notaron que no eran los únicos inquietos. La gente murmuraba entre sí, algunos con miedo, otros con sospecha. Varios vecinos los miraban de reojo, como si supieran que ellos habían ido al lago la noche anterior. Doña Elvira, la anciana que llevaba años advirtiendo a todos sobre la maldición del lago sombrío, los interceptó en el camino. Tenía el cabello recogido en un moño descuidado, los ojos desorbitados y una mano temblorosa que se aferraba a un rosario de cuentas negras. «Lo removieron, ¿verdad?», les espetó sin rodeos. «Fui hasta la orilla esta mañana. El agua estaba inquieta, como si hubiera respirado toda la noche». «¿Qué hicieron?». Clara intentó responder con calma. «No hicimos nada, solo, escuchamos algo». La mujer se llevó las manos a la cabeza, desesperada. Escuchar es suficiente. Las voces nunca se callan cuando alguien las atiende. Ahora todo el pueblo pagará. Varias personas se acercaron atraídas por sus gritos. Un murmullo colectivo empezó a crecer. Algunos miraban a Clara y Mateo con reproche, otros con miedo. Un hombre de barba espesa, el carnicero del pueblo, levantó la voz. «Siempre lo supe. Desde que regresaste, Clara, el lago no descansa. Tu madre desapareció ahí, y ahora tú trajiste la misma desgracia». Clara sintió un nudo en el estómago. «Eso no es cierto». Mateo se adelantó, furioso. «Basta. No saben de lo que hablan. No es culpa de nadie». Pero el murmullo creció, dividiendo a la gente. Unos pocos defendieron a Clara, recordando cómo su madre había sido una buena mujer. Otros, en cambio, alimentaban las viejas supersticiones. Que la familia de Clara siempre había estado ligada al lago, que era un castigo por algo que hicieron en el pasado. Doña Elvira alzó la voz por encima del tumulto. «Escúchenme. El lago no olvida. Y si no hacemos algo, vendrá por todos». Esa tarde, el alcalde convocó a una reunión en la vieja iglesia del pueblo. Era un edificio de piedra, frío y húmedo, donde la luz apenas entraba por los vitrales agrietados. El lugar estaba lleno. Nunca antes una convocatoria había reunido a tantos vecinos. El alcalde, un hombre de rostro cansado y voz ronca, intentó calmar los ánimos. «Todos hemos escuchado las historias, pero no podemos caer en la histeria. Necesitamos pruebas». «Pruebas», replicó el carnicero. «Solo hay que mirar el agua. Anoche rugía como si estuviera vivo». Doña Elvira golpeó su bastón contra el suelo. «El espíritu está despierto. No es la primera vez que ocurre. En el pasado también se llevó a los nuestros, ¿o ya lo olvidaron?». Un silencio incómodo recorrió la sala. Era cierto. El lago tenía un historial de desapariciones, siempre envueltas en misterio. Clara, con el corazón acelerado, se levantó. «Anoche lo escuchamos, yo lo escuché. Era la voz de mi madre». Los presentes la miraron como si acabara de confesar un crimen. Algunos se persignaron. Otros la miraron con lástima, como si estuviera perdiendo la cordura. Mateo se puso de pie junto a ella. «No eran solo voces. Vimos algo en el agua. Una figura. Era real». Un murmullo recorrió a la multitud. La tensión se volvía insoportable. Entonces, un anciano que nunca hablaba tomó la palabra. Era don Leandro, el más viejo del pueblo, con la piel curtida como cuero y los ojos hundidos en sombras. «Yo también lo escuché una vez», dijo, con voz quebrada. «Hace muchos años. Creí que era mi hermano, desaparecido en el lago. Lo seguí, y casi no regresó. Desde entonces, sé que esas voces no son lo que parecen». El silencio que siguió fue helado. «Entonces», preguntó alguien desde el fondo, «¿qué hacemos?». Doña Elvira no dudó en responder. «Sellar el lago. Como lo hicieron nuestros abuelos. Nadie debe acercarse más». Pero el carnicero replicó. «¿Y si eso no basta? ¿Y si necesitamos un sacrificio, como en las historias antiguas?». Clara sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Varias miradas se clavaron en ella. El alcalde intervino, golpeando el atril con fuerza. «Basta. No vamos a hablar de sacrificios. Pero tampoco vamos a ignorar lo que ocurre. Mañana iremos en grupo al lago. Todos. Y veremos con nuestros propios ojos lo que hay allí». Esa noche, Clara y Mateo regresaron a casa en silencio. Afuera, el viento silbaba como un lamento.
Clara temblaba, no solo por miedo, sino porque sabía que la reunión en la iglesia no había cerrado nada. Al contrario, había abierto una grieta más profunda. El pueblo estaba dividido. Algunos estaban dispuestos a enfrentar el misterio. Otros ya la habían señalado como culpable. Y en lo profundo del lago, algo se agitaba, esperando la próxima noche. La sombra en el lago capítulo 8. El regreso de los desaparecidos. El amanecer llegó cargado de una inquietud insoportable. Los gallos no cantaron, los perros no ladraron, y hasta los pájaros parecían haber abandonado el pueblo. Desde temprano, hombres y mujeres se reunieron en la plaza, tal como había ordenado el alcalde. El aire olía a humedad, a tormenta contenida. Los pasos resonaban en las calles de piedra, y cada persona llevaba consigo una linterna, como si presintieran que la oscuridad los alcanzaría incluso a plena luz del día. Clara y Mateo caminaban juntos, rodeados por miradas cargadas de sospecha. Algunos los esquivaban como si fueran malditos. Otros, en cambio, parecían esperar que fueran ellos quienes encontraran una respuesta al misterio. Doña Elvira avanzaba adelante, golpeando el suelo con su bastón en cada paso. Detrás, el alcalde intentaba mantener la calma del grupo, pero su voz ya no tenía autoridad. La gente estaba demasiado asustada para obedecer. Cuando llegaron a la orilla del lago sombrío, el silencio fue absoluto. El agua estaba quieta, demasiado quieta, como un espejo negro que tragaba el reflejo del cielo nublado. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, como si la orilla fuera un límite invisible que no debía cruzarse. Aquí estamos, dijo el alcalde, su voz temblando apenas. Ahora veremos qué hay de cierto en estas historias. Durante unos segundos, nadie habló. El viento soplaba débilmente, levantando las hojas secas del suelo. Entonces, el carnicero, con su voz ronca, gritó. Si el lago tiene algo que mostrarnos, que lo haga ahora. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Todos contenían la respiración. De repente, el agua comenzó a ondular. Primero, como si una piedra invisible hubiera sido arrojada en el centro. Luego, más fuerte, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. La multitud retrocedió instintivamente, y algunos comenzaron a persignarse. Mateo agarró con fuerza la mano de Clara. Ahí viene, murmuró. Del agua emergió una figura. Primero fue una sombra borrosa, luego un cuerpo, cubierto de algas y barro, que se levantaba como si el lago lo estuviera devolviendo al mundo de los vivos. Una mujer. Clara sintió que el corazón se le detenía. Reconocía ese rostro, aunque estaba pálido y deformado por la humedad del tiempo. Madre. Gritó con un hilo de voz. La multitud exhaló un grito colectivo. Era la madre de Clara, desaparecida hacía años. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su piel goteaba agua oscura. La mujer avanzó un paso fuera del agua, tambaleante, como si cada movimiento le costara un esfuerzo descomunal. No dijo palabra. Solo extendió la mano hacia Clara. El grito de terror de la gente fue ensordecedor. Algunos corrieron de inmediato, otros se quedaron paralizados, y un grupo, liderado por el carnicero, levantó palos y piedras. Es un demonio. Bramó. El lago la devuelve, pero no es ella. Clara se interpuso, desesperada. No. Es mi madre. Déjenla. La figura avanzó un poco más, y entonces el agua volvió a agitarse. Otras siluetas comenzaron a emerger. Hombres, mujeres, incluso niños. Los desaparecidos del pasado. El lago los estaba devolviendo. Eran muchos. Demasiados. Los rostros eran conocidos por todos. Vecinos que habían desaparecido en diferentes años, gente que el pueblo había llorado y enterrado solo en memoria. Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de terror y asombro. Son ellos, susurró una mujer. Son nuestros muertos. Pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran lentos, torpes, como marionetas arrastradas por hilos invisibles. Y aunque sus bocas estaban cerradas, todos escuchaban el mismo susurro, resonando en su mente. Vuelvan con nosotros, el agua los espera. El pueblo entero enloqueció. Algunos huyeron despavoridos, otros cayeron de rodillas llorando, mientras unos pocos se quedaron mirando, como hipnotizados. Doña Elvira alzó su bastón y gritó con todas sus fuerzas. No los miren. No escuchen. No son ellos, solo son ecos. El carnicero, con los ojos desorbitados, lanzó la primera piedra contra una de las figuras. El impacto fue seco, pero el cuerpo no reaccionó. Simplemente siguió caminando, como si nada hubiera ocurrido. Los desaparecidos avanzaban hacia la multitud.
Cada paso que daban, el agua los seguía, extendiéndose por la tierra, oscura y viscosa, como si el lago quisiera tragarse todo el pueblo. Clara, con lágrimas en los ojos, intentaba acercarse a su madre, pero Mateo la sujetó con fuerza. No es ella, Clara. Mírala bien. Y entonces lo vio. En los ojos vacíos de su madre no había vida, solo un reflejo oscuro. Y ese reflejo, sonreía. El caos se desató. La gente corría, empujaba, gritaba. Algunos tropezaban y eran alcanzados por las manos húmedas de los aparecidos. Cuando eso pasaba, los cuerpos de los vivos se estremecían, se volvían rígidos, y luego, lentamente, caminaban de regreso hacia el agua, como si algo los llamara. El alcalde intentaba ordenar al pueblo, pero fue inútil. Nadie escuchaba. Clara, entre el pánico, escuchó una voz clara, nítida, diferente a las demás. Una voz que venía del lago. Ven, hija. El agua te pertenece. Era la voz de su madre, cálida y real, como la recordaba en su infancia. Por un instante, sintió que debía obedecer. Clara, no. Mateo la zarandeó, desesperado. Eso no es tu madre. Ella lo miró, confundida, temblando entre dos realidades. El corazón le decía una cosa, pero la razón otra. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Entre las figuras que emergían del lago, Clara reconoció otro rostro. Un joven. Sus ojos claros, su sonrisa tímida. Samuel. Susurró, incrédula. Era su hermano. El mismo que había desaparecido cuando ella era apenas una niña. Los ojos vacíos de Samuel se clavaron en los suyos. Y aunque sus labios no se movieron, Clara escuchó su voz en su mente. No luches, hermana. Aquí no hay dolor. Solo agua y silencio. El suelo tembló. El lago rugió como si estuviera vivo. El pueblo entero gritaba, dividido entre correr o rendirse. Y Clara comprendió que aquel no era el final del misterio. Era apenas el principio. La sombra en el lago capítulo 9. El pacto roto. El pueblo estaba sumido en un caos absoluto. Los desaparecidos avanzaban lentamente, envueltos en esa negrura viscosa que parecía emanar del lago, y cada paso que daban hacía que más personas fueran arrastradas hacia el agua. Clara se aferró a Mateo mientras retrocedían hacia la plaza, buscando un lugar seguro. Tenemos que hacer algo. Gritó ella, entre lágrimas. No podemos dejarlos así. Mateo negó con la cabeza. Si nos acercamos, nos atrapará a nosotros también. Ya vimos lo que hace. En ese momento, doña Elvira apareció entre la multitud, con el bastón en alto y los ojos llenos de determinación. Escuchen. Gritó con fuerza. Todo esto ocurre porque el pacto está roto. Todos se quedaron en silencio. La multitud, aterrorizada, miraba a la anciana como si esperara una explicación que nadie hubiera imaginado. Hace generaciones, continuó Elvira, nuestros abuelos hicieron un acuerdo con el lago. Les ofrecieron parte de sus cosechas, parte de sus vidas, a cambio de protección y prosperidad. Pero algo salió mal. Alguien rompió el pacto, y ahora el lago reclama lo que le pertenece. ¿Quién rompió el pacto?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. No lo sé con certeza, respondió Elvira. Pero alguien de tu familia, Clara, desobedeció las reglas hace años. Tu madre lo sabía, y por eso desapareció. Y ahora tú estás marcada. Clara sintió que el mundo se le venía encima. ¿Yo marcada?, susurró. ¿Por qué yo? Porque eres su sangre, contestó la anciana. El lago no olvida la sangre. Nunca. En ese momento, el agua comenzó a agitarse con más fuerza que nunca. Los desaparecidos se movían con una coordinación extraña, como si algo los dirigiera desde las profundidades. La negrura se alargaba hacia la plaza, cubriendo la tierra húmeda y oscura. El alcalde, desesperado, intentó organizar a la gente. Formen un círculo. No dejen que se acerquen al agua. Pero los habitantes del pueblo estaban demasiado asustados. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente huyeron hacia las casas, dejando a unos pocos atrapados frente al lago. Doña Elvira agarró a Clara del brazo con fuerza. Debemos reparar el pacto, dijo. Hay un libro antiguo, escondido en la cabaña de don Elías. Allí están las instrucciones. Si no lo hacemos, este pueblo será tragado por el lago. Mateo miró a Clara, preocupado. ¿Vas a ir sola? Clara negó con la cabeza. No. Vamos juntos. Caminaron por el bosque, sorteando ramas y raíces, hasta llegar a la cabaña de don Elías. Estaba cerrada, pero la ventana lateral estaba abierta. Habían pasado muchas noches observando ese lugar y sabían exactamente dónde buscar.
Dentro, entre polvo y telarañas, encontraron un libro grueso, encuadernado en cuero negro. Las páginas estaban escritas a mano, con símbolos que parecían mover.